Comenzamos a grabar. Mister, ahora no necesita dibujar. ¿Cómo? Ahora no necesita dibujar, creo, ¿no? Eh, no, yo no necesito dibujar, pero igual vamos a tratar de, porque esta clase yo la hice de forma presencial, entonces voy a tratar de hacerla acá con la pizarra, conecté el mouse, pero probablemente voy a terminar usando el texto, que es más fácil. Entonces vamos a colocar acá el OA. El objetivo de la clase, damas y caballeros, es formular, me atoré. Formular preguntas históricas, formular preguntas históricas sobre la sociedad chilena. Bien. Lo escribió muy abajo porque no veo. Digo muy arriba, en la esquina. ¿No lo alcanza a No ver me sale ahí? grande. No, Ahí, ahí. ahí, ya. Ah, bien. Ahora vamos a ver un video y Sí, luego de la Among eso, Us. Pam, 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 pam. no, no es Es de de la la Among Among Us. Us. Vamos a ver un video, presten atención. Resignadas al mundo doméstico. Ellas pedirán un cambio. Isabel Lebrun eleva una solicitud al Consejo de Instrucción. Pide que las mujeres puedan rendir exámenes para entrar a la universidad. Sucederá lo inesperado. Eloísa Díaz es la primera mujer en ingresar a la escuela de medicina. La seguirá Ernestina Pérez. Pero serán tiempos difíciles. Ernestina debe asistir a clases acompañada de su madre y además han de permanecer tras un biombo durante el curso de anatomía. Postales, un aporte al Bicentenario. Bien, ¿de qué trataba el video? El logo antiguo Eh, de Chilevisión. Ah, de las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? que no las Sobre la dejaban entrar a la universidad. universidad. No las dejaban entrar a la universidad. De eso se trataba el video, de que las mujeres no entraban a la universidad. Al Chiquillos, revés. No al las revés. dejaban entrar a la universidad y querían un cambio. ¿Y lo consiguen? Sí, ¿Sí? ¿Quién fue la primera mujer en entrar a la universidad? Eloísa Díaz. Eloísa Díaz. Y la sigue después Ernestina Pérez, ¿cierto? Sí. Eh, sí, el video principalmente nos muestra un Chile, un contexto de Chile en el cual las mujeres no tenían acceso a ir a la universidad, lo cual quizás suene muy extraño, teniendo en cuenta que hoy en día eso no es una discusión, ¿cierto? Eh, pero que sí, efectivamente es un Chile que existió, y lo que vamos a hacer a continuación ahora es un ejercicio que parte desde lo imaginario, pero que también podemos relacionarlo con un Chile del pasado, ¿sí? Imaginemos ahora, por lo tanto, vamos a escribirlo acá también, imaginemos una sociedad sin escuela, una sociedad sin escuela. Todos bobos. Luis, ayúdame tú, Luis. Luis, ¿cómo sería una sociedad sin escuela para ti? Que una sociedad se podría decir que inútil, porque lo único que podría hacer es buscar frutas. No podrían construir, no podrían Una sociedad, trabajar.
podría decirse. No Ujú. podrían curar gente. Bastante gente moriría. No, Una sociedad inútil, eso ¿cierto? en el chat. Sí. Vicente, ¿para ti cómo sería una sociedad sin escuela? Sería muy difícil para los niños porque Sería no sabrían matemática, lenguaje. los niños. Yo, mister. Dígame, Álvaro. Una sociedad sin cultura. Una sociedad sin cultura. Bien, correcto. No seríamos culturistas. O como se diga. Una sociedad sin cultura. Una sociedad inútil, una sociedad sin cultura, difícil para los niños. Me parece perfecto de que en este curso no haya nadie que esté feliz porque no haya escuelas. Me parece muy bien, chiquillos. Sebastián, ¿quiere escribir también? Sebastián, para ti, ¿cómo sería una sociedad sin escuela? Está escribiendo, vamos a esperar a que escriba. Una sociedad ignorante. Bien. Perfecto, sí. Bien. Ahora tenemos una sociedad sin escuela. Ahora pensemos una sociedad, o sea, seguimos en este mundo sin escuela, pero ahora imaginemos específicamente no a la sociedad, sino que imaginemos cómo sería la niñez y la juventud. Oh my God. Descontrol. ¿Cómo sería la Los niños niñez y se la juventud? quedarían en casa. No sabrían casar amigos, no sabrían comer, no sabrían los números, las Niños en vocales. casa. ¿Qué se quedarían haciendo en casa, Vicente? Ah, ¿Jugando jugando Fortnite? No, mentira. No, un ¿Qué niño se, chico jugando Fortnite. qué se quedarían Eh, haciendo en casa? lo único que harían ver tele, jugar, dormir, comer. Bueno, si es Ya. que saben No comer. sabrían. No sabrían comunicarse. No Niños en sabrían casa. hablar. Si hablan mal, no sabrían hablar. No habría escuela de lenguaje. Yo creo que ya, niños en casa no sabrían hacer nada, pero tarde o temprano este no saber hacer nada igual se Se va a convertiría en aburrir. hacer algo. Eso, se va a aburrir, ¿cierto? Tarde o temprano se Se va a convertiría en el aburrir de hecho de no hacer hacer algo. nada. Entonces, por lo tanto, quizás, no sé, en una sociedad que ya no hay escuela, no sé si han escuchado esta frase probablemente en sus casas, que sus padres les dicen así como, o sus madres les dicen así como, en esta casa lo único que se te pide es estudiar. Lo único que tú tienes que hacer es estudiar. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? No. No. No, bueno. No. Es una frase bastante conocida que como que le dicen para los niños, así como, lo único que se te Yo pide en sí. esta casa es estudiar. Pero si ya no tiene la necesidad de estudiar, en ese caso probablemente lo que tendrían que hacer es trabajar, ¿cierto? Sí. Ya no estudiar, tendrían que trabajar. Tendrán que ¿Qué- trabajar, tendrían que estar obligados como, no sé, a recolectar manzanas en una montaña. Colocamos agricultura, ¿te parece? Sí. Niños en casa, vamos a colocar acá trabajo. ¿Qué otro tipo de trabajo? Aparte de recolectar, ay, me equivoqué, coloqué una flecha. ¿Qué otro tipo de trabajo? Eh, trabajos, dos puntos. ¿Qué dijimos? Agricultura. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de trabajo se Mm, puede ejercer sin la necesidad de ir a la escuela? Recuerden eso. Por ejemplo, llevar Carlos, ¿qué harías tú si no tuvieras que ir al colegio? ¿En qué trabajarías? Ganadería. Ganadería, ya. Agricultura y ganadería, coloquemos acá. A ver, alguna joven. Sofía Martínez, ¿qué harías tú en tu niñez y la juventud si no tuvieras que estudiar? Trabajaría en el campo.
También trabajarías en el campo, pero es que ya dijimos trabajo en el campo. Tratemos de diversificar. Otro tipo de trabajo. ¿A alguien se le ocurre otro tipo de trabajo? Que no incluya, por supuesto, estudiar. Llevar cosas de un lado a otro. Llevar cosas de un lado a otro. Bien, correcto. Eso sería transportista. Sí. Por transportista con un caballo, una mula. Claro, por supuesto. ¿A ninguno se le ocurrió quizás que podría ser comerciante? Sí. Sí. Sí, podrían ser comerciantes. Quizás no serías un muy buen comerciante porque, o sea, al comienzo no serías un muy buen comerciante porque no conocerías matemáticas, Sí, ¿cierto? y ni el lenguaje. Y ni lenguaje. Pero Ay, con el ¿verdad? paso de los Sí. años, yo creo que podrías ir mejorando, ¿cierto? Tu comercio, ¿sí? Agricultura, ganadería, transportistas, comerciantes. Voy a agregar otro yo, que la verdad que ocurría en el siglo XIX cuando no existía una instrucción obligatoria, es decir, no tenían que asistir de manera obligatoria al colegio, Oh, que era trabajar en la minería. Tenemos que recordar que durante el siglo XIX, Chile, su principal exportación económica era el salitre, el cual se refinaba en el norte de Chile, específicamente en las mineras. Yo creo que alguno de ustedes ha ido a Humberstone quizás, que es como una típica visita que hace uno cuando va al norte de Chile, que es un patrimonio de la humanidad también, que es Humberstone, es una industria minera, pero que es como una villa, por así decirlo. Los ingleses, que eran los que se encargaban de trabajar en esa minera, hicieron casas, hicieron literalmente una villa. José Torres fue. José, ¿podrías comentarnos tu experiencia en Humberstone? Al principio era extraño porque como estaba todo abandonado, pero lo que Ujú, más me llamó la atención fue una habitación donde había como un mini colegio, ya. porque habían zapatos chiquititos, juegos de madera, no sé, pues, juegos Ujú. así para niños que están muy con objetos antiguos. Objetos muy antiguos. Oye, ¿y hiciste un tour? Así, Sí, una ¿y visita a todo. qué más había? Estaba la empresa, la fábrica, me imagino yo, donde extraían el mineral, Sí, 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 sí. También creo que estaba la casa del líder, creo. del capataz, Que ya. sí, ese del capataz. Y ahí se veía el salitre Ah, ya, 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 y las perfecto. TNT. Sí, o sea, esa escuelita que tuviste tú, José, probablemente llegaba hasta sexto básico. Ustedes están en séptimo, probablemente hubieran estudiado hasta el año pasado para posteriormente irse a trabajar a la minera. Ustedes también deben saber que su cuerpo aún se encuentra en proceso de desarrollo, aún está creciendo, aún tienen que desarrollarse, lo que por lo tanto implica que trabajar en una minera va a impedir su crecimiento natural de su cuerpo, ¿cierto? Además, por ejemplo, también, aparte de trabajar en mineras, también se trabajaba mucho con el carbón, lo cual también es súper dañino para los pulmones. Lo mismo con el vidrio, que también se trabajaba bastante, lo cual también, insisto, es muy dañino para los pulmones. Por lo tanto, la vida y la niñez y la juventud trabajando en una minera era una vida muy dura, ¿sí? Por lo tanto, también podríamos inferir que la niñez y la juventud, ¿cómo sería? Bueno, arriba también lo colocamos, ¿ah? Pero también lo vamos a colocar acá. Bueno, Sería difícil. ¿Sí? Digan ustedes la respuesta. Independiente. Independiente, sí. La verdad que sí, sería una vida mucho más independiente, lo cual no necesariamente refleja algo positivo, ¿cierto? Sería independiente y muy difícil. Difícil. Bien, dicho eso, tenemos este mundo, ¿cierto? Oye, y faltó algo súper importante. También podríamos imaginar un mundo. Ahora, un mundo, no solamente nos enfoquemos en la niñez y la juventud. Imaginemos un mundo en el cual la gente
no sabe leer ni escribir. ¿Cómo sería ese mundo? No habría comunicación. Bueno, probablemente encuentre una forma de comunicarse, algo así como que, Sí, de que algo así. habría comunicación, yo también estoy de acuerdo que habría comunicación. Ahora bien, ¿cómo sería esa Apuntar con el comunicación? dedo. Apuntar con el dedo, sí, bien. No habría trabajo. A ver, coloquemos primero, o sea, es que profundicemos el apuntar con el dedo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la gente que anda en automóviles o la gente que anda por la calle? ¿Entenderían las señaléticas? Avisaría con el dedo. No. No, por cierto, la gente no entendería las señaléticas y por lo tanto nadie se daría cuenta que el signo pare es un signo pare, lo que por lo tanto ocasionaría Miau. muchos Sería. accidentes, ¿cierto? Por lo tanto, claramente estamos hablando de una sociedad mucho más desorganizada, ¿sí? Dijeron por ahí, no habrían trabajos. ¿Qué tipo de trabajos no existirían? Abogado, No existirían trabajos. Dos puntos. Abogado, ¿cuál más? em, Profesor. ah, Profesor. ¿Qué estaría haciendo yo? La verdad no lo sé. No lo sé. No habrían Abogado, profesor. profesionales. No habrían profesionales en sí, correcto, Carabinero. ¿cierto? No, no creo carabinero. Profesionales. Tienen que Regularmente los aprender trabajos, todos los carabineros. regularmente los trabajos que quedarían, ¿cierto? Serían los que comenzamos adelante, ¿cierto? Transportista, agricultura y ganadería, comerciantes, minería, sería como los rubros más, Mister, ¿sí? los periodistas tampoco existirían. Los periodistas tampoco existirían. Profesionales, colocamos ahí profesionales, entonces quedémonos con eso, ¿ya? lo interesante es que se habrían Eh, doctores. doctores Más que también, sí habrían. Podría ser, o sea, porque imagínate. Ah, no. Pero si uno no tiene A la mi hijo letra. sí, a mi hijo le dio fiebre, lo voy a meter, está muy caliente, lo voy a meter en hielo a ver qué se le pasa. es que claro, yo creo que ese tipo de profesiones también, yo creo que por ejemplo profesor, doctor, carabineros también existirían, yo creo que todavía seguirían existiendo, pero por el hecho de no saber leer ni tampoco escribir, por ejemplo, todo el conocimiento que se debe estudiar para ser doctor, ¿cierto? Tendrían que aprenderlo escuchándolo. Y solamente escuchando no es tan fácil aprender. Las cosas se olvidan muy fácilmente cuando uno solo las escucha. Por lo tanto, por eso uno va escribiendo las cosas, uno las va leyendo nuevamente, ¿cierto? Entonces, sería mucho más difícil, sería una sociedad mucho más desorganizada por el simple hecho de que las cosas no podrían estar escritas. Por ejemplo, imagínense ser un político en un mundo en el que no se sabe leer ni escribir. Imagínense, hago una ley. El político, ¿cómo tendría que ir diciendo la ley? Tendría que ir gritándola por la calle. Oye, y como que, no sé, quizás la escucharon como 10 personas y los que estaban más atrás, ¿qué dijo el político? No sé, algo de que no sé, tenemos que quemar toda la casa, tenemos que quemar todas nuestras casas. Eso escucharon ahí atrás. Entonces, claramente, ¿cierto? Ese hecho sería muy desorganizado, sería una sociedad muy desorganizada el hecho de no saber leer ni escribir. Ahora bien, dicho eso, imaginemos ahora un mundo en el cual solamente se llega hasta sexto básico. Uf, Uf, Ahora y nosotros ya solamente, ahora, estaríamos arriba, más que sexto. damas y caballeros, ustedes ya estarían titulados, ya estarían egresados, ya estarían trabajando, buscando trabajo. ¿En qué trabajarían? ¿Cómo serían esos trabajos? Creo que si Futbolista. llegáramos a sexto básico, podría. Hasta sexto se aprende muchas Futbolista, ok. cosas. ¿Qué más? También se puede ser. mm,
podrías construir algo, a lo mejor trabajar con Como Minecraft. construcción de casas. Bien, Construcción de casas, podría ser. correcto. Especializarse en un oficio, se llama eso. Sí. Ah, ingeniero civil. Medicina natural. Especializarse en un oficio. ¿Quién dijo medicina natural? ¡Wow! Perfecto. Oye, bien, ¿ah? Bien. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. O sea, Modista. probablemente al comienzo les costaría un poco más, pero si se especializaran, ¿cierto? Sería perfecto. Medicina natural. ¿Qué más escuché por ahí? ¿Artista? Modista. Modista. También especializarse en la confección de ropa, algo que nunca es menos dentro de la sociedad. Siempre se necesita una buena modista. Bien, modista. Especializarse en un oficio, medicina natural, modista. Oye, están bien, ¿ah? Están bien para haber salido desde sexto básico. Yo, la verdad, que si hubiera salido en sexto básico no tendría ni idea qué hacer con mi vida. Bien, chiquillo, genial. Usted estaría, Especializarse en un digo, oficio, medicina natural. usted Ah, estaría, digo, estaría corriendo en círculos. Sí. Por el piso. Algo así, claro. usted No, yo creo que comería sería vida libre. comerciante. Yo creo que lo primero que haría sería intentar ser comerciante. Me Bueno, hubiera dedicado a yo- eso. yo lo primero que haría es encontrar cosas. Sí, voy a ser comerciante. Encontrar cosas, No, sí, po. explorar. A lo mejor, oh, encontré una rueda de carro. No sé, Ujú. no sé, una rueda de carro por ahí. Aunque no hayan carros, según. O sí podrían haber. Algo valioso. Otra cosa que también es importante que tenemos que tener en cuenta, que, eh, por ejemplo, ustedes saliendo de sexto básico, igual todavía son más o menos siendo niños, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes también tendrían que estar al cuidado de su madre, de su padre, principalmente de las madres, sobre todo si estamos hablando de una época en el pasado. Y regularmente los trabajos que estaban para las mujeres en el pasado era el servicio doméstico, como vimos en el video que vimos anteriormente. Y el servicio doméstico correspondía a la labor de la limpieza, principalmente. Entonces, probablemente si ustedes estaban al cuidado de su madre, probablemente tendrían que ayudarla a ella a el ejercicio de la limpieza. ¿Sí? Lo vamos a colocar ahí también, como a mí se me ocurre a mí, ¿cierto? Basándome en la historia, ¿sí? Principalmente por eso lo hago. Bien, cursos hasta sexto básico, correcto. Oye, ¿y cómo sería la remuneración de estos trabajos? ¿Serían bien pagados? ¿Les pagarían menos? ¿Qué creen ustedes? Harto. Por buscar un nuevo trabajo. Más o menos. No sería mucha la plata Están, ni muy poca. no sería ni mucha ni poca, ¿están seguras No, y seguros de podían eso? cobrar harto. ¿Ustedes cobrarían harto? ¿Y tú crees que la gente le pagaría más a ustedes Sí, o les pagaría más a los adultos por los mismos trabajos? A nosotros, por creo. inventar algo nuevo, sí. ¿De verdad creen que les pagarían más? Bueno, entonces, Dependiendo del trabajo. No, porque ya no, inventaron algo claramente nuevo. depende del trabajo. Pero es que imagínense que ustedes recién vienen saliendo de sexto básico, es decir, están comenzando en el rubro de la medicina natural, están comenzando en el rubro de ser modista y probablemente al comienzo quizás no lo hagan muy bien. En cambio, si hay una modista que lleva 20 años trabajando de modista, 20 años en medicina natural, probablemente cuando se acerquen a ustedes, la gente va a pedir algo más barato, Y si uno ¿cierto? Va a ir lo creó, buscando. No, pues si uno lo crea ahí diferente, por cierto, pero en ese caso tendrías que ser un inventor. Bueno, y ahí en ese caso, solamente en ese oficio, ¿cierto? Sí, probablemente te pagarían más por tu invento, pero tiene que ser muy bueno y tiene que ser prácticamente revolucionario para que te paguen más. Si no, también van a intentar bajarte el precio, el lápiz. ¿sí? A lo que voy, chiquillo, es que yo creo que ustedes, o sea, si ustedes salen de sexto básico y se ponen a trabajar, yo creo que los adultos lo que tratarían sería de aprovecharse de ustedes principalmente, ¿cierto? Buscando los precios más bajos, buscando una mano de obra mucho más barata que encontrarían en el resto del mercado, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que las remuneraciones serían malas, la verdad, sobre todo para ustedes que van a estar comenzando, ¿sí?
Pero bueno, si ustedes creen que serían buenas, eso también, no sé, es cosa de ustedes, ¿sí? Pero claramente cuando uno comienza en cualquier rubro, en cualquier trabajo, se espera primero cometer errores y aparte de cometer errores, se espera también una mano de obra mucho más barata, un precio mucho más barato por el mismo servicio que un carpintero, por ejemplo, que lleva 30 años trabajando en carpintería, no te va a cobrar. ¿Se entiende la idea? Entonces, bien, dicho eso, hablemos de desigualdad. Ahora, primero, nos imaginamos un mundo en el cual no había escuela. Después nos estamos imaginando un curso que llega hasta sexto básico. Ahora imaginemos un mundo, por cierto, estos mundos que hemos estado imaginando sí existieron. En la época colonial nadie asistía en el colegio. Luego, en el siglo XIX, ocurría que solamente algunos pocos asistían a la escuela. No todos los niños, solamente un grupo privilegiado Los que tenían money. Ay, al fin habló el asistía Sergio. al colegio. Un grupo privilegiado asiste al colegio. ¿Cómo sería dicho mundo? ¿Ah? ¿Cómo sería un mundo en el cual solamente unos pocos asisten al colegio? Hoy en Los día, ricos y unos los pocos pobres. asisten al colegio. Sí, hay diferencia. En el Sí, colegio, o porque sea, yo no sí, fui. podríamos Yo no decir que hay fui. diferencia. Yo no fui esta semana. No, en el colegio. Sí, podríamos decir que hay diferencia, pero en la actualidad todos, por la ley de instrucción primaria, que vamos a ver un video posteriormente de ella, en la actualidad todos tienen que asistir al colegio mínimo hasta octavo básico, aunque también tiene que ser un derecho que todos asistan hasta cuarto medio. Por ejemplo, no sé si ustedes tendrán algún papá que solamente haya llegado hasta cuarto básico. En mi generación, varios padres solamente llegaban solamente hasta el octavo básico. Entonces, por lo tanto, era mucho más normal que los niños salieran a trabajar mucho antes o que se quedaran ayudando en la casa luego de, por ejemplo, haber terminado sus estudios básicos. Eso era muy normal anteriormente. Hoy en día me parece que ya no es tan así. Pero bien, vamos a ver el chat que están escribiendo harto. Vicente, silénciate, por favor. Sí, Vicente, por favor. Bien, entonces tenemos un grupo privilegiado que asiste al colegio. ¿Quiénes asistirían al colegio? Lo dijeron por ahí recién. Los que tienen money. ¿Quiénes asistirían? Los que tienen money, ya, serio, pero coloquémoslo de otra forma. Los que tienen dinero. Los ricos, mister. La Los gente que con tienen dinero. dinero. Los que tienen dinero, correcto, bien. Ahora bien, hablando de competencia, ¿cómo sería la competencia entre los que tienen dinero y los que, o sea, los que asisten al colegio y los que no asisten al colegio? Seamos objetivos. ¿Ustedes a quién contratarían si fueran los jefes del trabajo? ¿A quien estudió o a quien no tuvo la posibilidad de estudiar? Lamentablemente al que estudió. No. Lamentablemente al que estudió, ¿cierto? Porque claramente el trabajo lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Porque sabe leer y escribir. Básicamente, yo creo que esa es una gran diferencia ya. El hecho de saber leer y escribir te marca una clara brecha entre unos y otros. Por lo tanto, podríamos decir que la competencia sería desigual, muy desigual, para ser preciso, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien que no estudió quisiera ser político, ¿se le daría fácil el hecho de ser político? No. No, ¿cierto? Claramente la gente lo miraría en menos, diría, este tipo no sabe leer ni escribir, este tipo no sabe en qué consisten las leyes, etcétera, ¿cierto? Lo mismo con los oficios profesionales, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, quizás ahí en ese aspecto peque de prejuicioso, porque quizás el tipo no sabe leer ni escribir, pero ha vivido muchas cosas que le permiten saber cierto conocimiento. No obstante, no es algo que uno pueda hacerlo plausible, no es algo que uno lo puede hacer real, ¿sí? Es igual, te marca una gran diferencia.
¿Qué más podríamos colocar? ¿Qué pasaría con la sociedad, con este grupo privilegiado que solamente asiste al colegio? Solamente ellos, por lo tanto, como dijimos, podrían optar a cargos profesionales, ¿cierto? Dejando relegados los restos de trabajos para la gente que no sabe leer ni escribir en este mundo. Bien, correcto, chiquillos, genial. Cabe recalcar que este mundo imaginario que nosotros acabamos de pensar no era un mundo imaginario. La verdad que en el siglo XIX no toda la gente tenía acceso a la educación y por lo tanto la educación era un tema que se debía mejorar. Pero ustedes deben comprender que para mejorar la educación a alguien se le tiene que ocurrir empezar a luchar por la educación. A un político o a alguien quizás con mucho dinero se le tiene que empezar a decir, ¿saben qué? Yo voy a hacer algo por la educación en Chile porque como la veo está mal. Tenemos que recalcar que regularmente, y no está mal tampoco, regularmente uno se enfoca principalmente en su núcleo familiar, ¿cierto? Mejorar su núcleo familiar, a lo más quizás mejorar el núcleo de la villa, quizás el de un pasaje, a lo más, y si es que es cierto, porque en verdad lo que uno siempre busca más mejorar es su núcleo familiar. Por lo tanto, buscar a alguien que se preocupe de alguna forma a nivel universal a nivel nacional de mejorar alguna condición de vida, tiene que ser un político que la verdad lo haga. Y claramente esto no va a ocurrir hasta el siglo XX, cuando, insisto, se aprueba esta ley de instrucción primaria. ¿Sí? Vamos a ver un video relacionado con eso, pero antes, ¿anotaron, chiquillos? Está todo esto anotado, ¿cierto? No, Sí. Los que no hayan anotado, sáquenle una Sí, foto mister. porque estoy a punto de borrarlo. Ah, mister. Ah, no, miren, puedo hacer ya, página 2. mister. Está un min. No se preocupen. Me acabo de dar cuenta que acá puedo hacer una página 1 y ¿Y puedo hacer si, página 2. colocas la grabación en el modo? También la voy a subir, sí. Por supuesto que la voy a subir, no se preocupen. Denme acá, estampillas. Te queda un esto minuto. aquí. Ah, ya, verdad. Entonces voy a guardar esto y cuando se cierre volvemos inmediatamente, ¿ah? No lo olviden. No lo olviden, volvemos inmediatamente. Bueno, vamos a esperar a que se acabe el minuto. Queda un minuto, ¿cierto? Menos de un minuto. Sí. Ya. Entonces esperemos pacientemente. Y lo que vamos a hacer a continuación... ¿Inicia tarde? ¿Por qué usted inicia tarde? Inicié como 5 minutos tarde y les dije que estaba por el internet. Ah. Sí. Ah, yo no. El internet ¿Cómo? no estaba funcionando bien. Ah, Bueno, vamos a hacer un cuadro posteriormente acá. menos de un minuto voy a escribir mi nombre para que el mister no se olvide de mí. Somos 29 conectados. No, regularmente... Todavía no les se dice la- acaba la clase. Pero queda menos de No, un minuto. ese es el minuto más largo de la vida. Claro. Vamos a esperar. Fácilmente podríamos tener el récord Guinness del